proclama este discurso? Para poder convencer a los demás de seguir peleando. También, para poder convencer a los demás para seguir peleando. Recuerda que lo está persuadiendo de que no vuelvan a sus casas porque les queda poco tiempo. Por lo tanto, podemos unir acá las dos respuestas de sus compañeros, ¿cierto? Una es por el honor y también para convencerlos de que no dejen la guerra. 2. ¿Por qué Ulises dice a Agamenón que los aqueos quieren hacer de él el más mísero de todos los mortales? ¿Qué es lo que hizo Agamenón que molestó a los guerreros? Que hizo un plan. Le hizo un plan, le hizo una trampa, ¿cierto? Diciéndole, ¿cierto?, que podían volver a sus casas. ¿Y por qué entonces le dice que es el más mísero de todos los mortales? Mm, ¿Qué quería hacer él con crear ese plan? Puede ser, por ejemplo, que haya querido, por ejemplo, que los guerreros se rindieran, ¿cierto? Y volvieran. que perdieron simplemente. Ya, Que dejara la batalla botada. Una onda así. súper. Entonces dejemos eso como respuesta, ¿ya? 3. ¿A qué se refiere Ulises con aqueos de buenas armaduras? Pablo Pérez, ¿está ahí? Presente. Ya, Pablo. En la 4. Nos vamos a la 3, ¿cierto? ¿A qué se refiere Ulises con aqueos de buenas armaduras? ¿A qué le pregunto, tía? A Pablo. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? La 3. ¿A qué se refiere Ulises con aqueos de buenas armaduras? ¿Qué quiso decir Ulises cuando le decía hacia los guerreros? ¿Se refiere a los soldados como que tenían más valentía? Sí, muy bien. Se refería a ellos, ¿cierto? ¿Para qué hablaba para qué hablaba así a ellos? Para que no se rindieran, ¿cierto? Sí. La 4. ¿Con qué propósito Ulises le recuerda a los soldados el incidente vivido en Aulide? ¿Martín está ahí? Martín, ¿usted qué puso en la 4? ¿Con qué propósito Ulises le recuerda a los soldados el incidente vivido en Aulide? ¿Cómo? En la 4, ¿con qué propósito Ulises le recuerda a los soldados el incidente vivido en Aulide? Recuerda que le contó una historia mientras estaban en guerra, ¿cierto? Para convencerlo. Entonces podemos decir acá que el propósito sería convencerlo de que no se fueran de la guerra, ¿cierto? Y ahí pueden Sí. también describir cuál es el incidente de Aulide para que la respuesta quede completa. Continuamos con la 5. ¿Cuál es la idea del honor que expresa Ulises en su intervención? Acá pueden sacar citas textuales del texto para responder, pero lo principal es la idea del honor. El no rendirse antes, ¿cierto? De no terminar la batalla. Pueden también nombrar La valentía también. la valentía, ¿cierto? También es un factor importante. También pueden nombrar que era un propósito de los dioses. Entonces eso también habla del honor, de cumplir lo que uno Pero, promete. Diga, profe, pero lo habían mandado los dioses, ¿cierto? sí, los dioses, en el fondo, cuando todo lo de la Ilíada y de la Odisea, los dioses son los que como que crean, ¿cierto? Todas estas guerras, hazañas. Entonces la gente peleaba en nombre de sus dioses. Peleaban en el fondo en base a las creencias que tenían. Entonces, si un dios le decía, por ejemplo, que tenían que hacer tributos, por ejemplo, ellos lo hacían. ¿Se acuerdan del Minotauro? Cuando le decían que tenían que rendir tributo y tenían que enviar jóvenes para que el Minotauro se los comiera. Uh-huh. Ya, eso era pedido de los dioses. Entonces, todo lo que ellos hacían era porque los dioses lo pedían. Igual habían algunos que desobedían a los dioses y así tenían consecuencias. Vamos con la 6.
Como joven del siglo XXI, ¿estás de acuerdo con esta idea del honor? Comenta en su grupo, pueden escribirlo también, pueden hacerlo en conjunto esta pregunta, escribirse en el chat o acá, también escribir en el chat del Zoom. Pero eso es respuesta más personal. Después, relee el siguiente fragmento, la 7. Ulises levantó el centro y volvió hacia Agamenón, y hablando con voz potentísima, de manera que todos lo oyeran, dijo: Hijo de Atreo, los aqueos quieren hoy hacer de ti el más mísero de los mortales. Te habían prometido que vendrían para destruir la hermosa Ilio, y en cambio, ahora lloran como chiquillos, como miserables viudas, y piden regresar a sus casas. Reconoce los mecanismos de correferencia que se emplean y corresponde. ¿Qué es lo que es el mecanismo de correferencia? Cuando yo me refiero a una persona o a una cosa utilizando otras palabras. Por ejemplo, si yo nombro a una estudiante que se llama María, la puedo nombrar como la alumna, la estudiante, la destacada, la talentosa. Son muchas formas de referirme a María. Esos son mecanismos de correferencia. Entonces, ¿qué otra expresión usa Ulises para referirse a Agamenón? Este fragmento. Volvió hacia Agamenón. Por ejemplo, Hijo de Atreo. hijo de Atreo. Hablar de ti también se está refiriendo a Agamenón. Por ejemplo, el más mísero de todos los mortales también se está refiriendo a él. El que había prometido también se refiere a Agamenón. Ahí tienen varias referencias. Se las destaqué ahí para que después lo recuerden ustedes. B. Fíjate en los pronombres personales que utiliza el narrador en el fragmento y responde las siguientes preguntas. ¿A quién se refiere? ¿A quién quiere Ulises que oigan? Profe, Dígame. esa como la después de la B no me aparece la Y a mí. ¿En la Con el colegio no me A aparece. mí igual, me llega hasta la B nomás. Sí. Y ninguna pregunta más abajo. Ay, ¿por qué no le sale? No sé, a lo mejor no alcanzó la Pero el tinta, libro pero cortado. igual queda un gran espacio ahí, en blanco. Seguramente hay un problema de formato. Ya, no la respondan en la hoja, pero la respondemos ahora, ¿ya? Ya. Ya. Dice, ¿a quién quiere Ulises que oigan? ¿Para quién dice Ulises este discurso? Para los soldados que no se Para los soldados, los guerreros, súper. ¿De quién quieren los aqueos hacer el más mísero de los mortales? ¿Quién fue el que le hizo esta trampa? El Agamenón. Agamenón, bien. ¿A quién habían prometido los aqueos destruir Ilio? ¿A quiénes hicieron esa promesa? A los dioses. A los dioses y también a Agamenón, que era la persona que seguía. ¿Y qué sustantivos o frases afines te servirán para referirte a Ulises sin repetir su nombre? En el fondo es, ¿de qué otra forma nombrarían a Ulises sin decir su nombre? Por ejemplo, Ulises Guerrero. ¿Qué otro nombrarían ustedes? Farsante. Farsante, pero Ulises no era farsante. Pero es que le mintió al final, pues, profe. Se supone que eran como sus amigos y lo engañó. Pero Ulises no lo engañó. Lo que trataba de hacer es persuadirlo. ¿De qué otra forma podemos nombrar a Ulises? Ahora igual, sí. Si lo analizamos bien, también podría en el fondo tomarse como farsante, porque lo que intentaba hacer es que en una guerra, por ejemplo, no todos ganan, ¿cierto? Siempre hay gente que muere. Y aún así trataba de persuadirlos con el fin de ganar la guerra.
pero no necesariamente de protegerlos, ni que vieran a sus esposas, sino que le estaba diciendo que aguanten un poco más, como con el fin de volver a sus casas, pero también sí, es una buena observación, Antonio. También se puede tomar como farsante. ¿De qué otra forma podemos decir Ulises? Ya nos vemos entonces la próxima semana. Sí. Bueno, Ya, que estén súper bien, se cuidan, ya, profe. Igualmente. Cuídese mucho. igual.